Dime, tú que has sido presidente, dame un consejo. Hola patriotas, ¿qué tal? Sí, soy el presidente y esto es Patrafiki. Si no os habéis equivocado de canal, hoy os traemos un vídeo de noticias, así que sin más dilación, comenzamos. Bueno patriotas, os traigo un montón de noticias de DC, de Marvel, os traemos noticias de Spider-Man 3, de Stargirl, de Supergirl, os traemos noticias de Deadpool 3, os traemos noticias sobre los rodajes que van a comentar del UCM, sobre posibles incorporaciones, un montón de rumores sobre lo que va a pasar en el futuro en el universo de Marvel, The Boys, videojuegos, así que sin más dilación, comenzamos. Bueno, patriotas, parece ser que ya tenemos fecha de estreno de la tercera temporada de Titan y será el 15 de julio de este mismo año en HBO Max. No, patriotas, parece ser que la actriz Eliza Hell interpretará a una joven Catgirl en la última temporada, en la sexta temporada de Supergirl. Bueno, patriotas, que ya tenemos nueva actriz que interpretará a Matt Fuller en la serie de The Sandman. Este papel lo interpreta otra actriz en Lucifer, y la actriz elegida para interpretar a McIntyre en la serie de Sandman es Daisy Clare, interpretará a McIntyre en la serie de Sandman. Patriotas, parece ser que la actriz Michelle Cometista en las escalofriantes aventuras de Sabrina en Doctor Who o en Gotham en sitios así de Madame Rook, que es una excéntrica mujer con una misión importante que va a decir a Doom Patrol, si se acordase de ella. Pues parece ser que Michelle Gómez se incorpora al rodaje de la tercera temporada de Doom Patrol. ¡Qué bueno! Patriotas, deciros que ya tenemos actriz principal para interpretar a Naomi en la serie de Naomi, y es Kathy Walfall. Kathy Walfall va a ser Naomi en su propia serie. Además, el actor Cranston Johnson va a ser del Zumbado, que es un ser con superpoderes del mismo planeta de Naomi, que va a ser seguramente el antagonista de la serie. Además, en esta misma serie de Naomi tendremos a Sandler Weck, que interpretará a Dee, el propietario de un local de tatuajes, y a Lourdes, que será interpretado por Camila Moreno, ¿vale? Personajes secundarios que estarán en la serie y que serán regulares. Ya tenemos la primera imagen de Cleason Stargirl. Recordad que este personaje va a interpretar el actor Nick Tarabay. Bueno, patriotas, os traigo una notición, y es que por sorpresa salieron unos paneles anunciando unos proyectos sobre Zatanna y sobre Batgirl, y no sabíamos de qué iban esos proyectos, pero ya están confirmados. Va a ser una película de Batgirl y una serie sobre Zatanna. Ahora solo falta que elijan una actriz para Zatanna. ¿Y a vosotros quién os gustaría que sean tanto Batgirl como Zatanna? Dejadme en los comentarios. Patriotas, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Os suscribís, le dais a la campanita todas para que llegue vuestro correo electrónico, el que todas y cada una de las notificaciones. Dale like si os ha gustado este vídeo. Si no queréis que me venga, dejadme en los comentarios cualquier consejo para mejorar el canal, qué noticias os ha gustado más, qué actores os gustaría que interpretar a vuestros personajes favoritos, comentar las noticias, decirme qué vídeos os gustaría ver en el canal en el futuro. Y nada más, os suscribiros, así que sin más dilación, continuamos. Bueno, patriotas, parece ser que el rodaje de Aquaman 2 comienza ahora en junio. Así que nada, está usando como agua de mayo. No, de junio te cago. Qué bueno el chiste. Bueno, patriotas, han salido nuevos pósters de Suicide Squad. Mientras hablo los estoy poniendo. ¡Hala, qué guay! El actor Dave Bautista, o Batista como es conocido, puede interpretar a un villano en las próximas películas de The Batman. Y el rumor que corre es que puede ser Bane. Bane puede ser el villano que interprete en las próximas películas de The Batman. Bueno, patriotas, ¿qué notición os traigo? Y es que la actriz Kiersey Clemons va a seguir interpretando a Iris West en la película de The Flash. ¡Cala, qué guay! Pero es que esto mejora todavía más. Y es que nuestra querida Maribel Verdú va a hacer de Nora Allen, un trocito de España en la película de The Flash. ¡Qué guay! Y además de esto, desgraciadamente el actor que hacía de Henry Allen, del padre de The Flash, Billy Kudrow, ha salido de la producción de The Flash. Y están buscando un nuevo actor para que interprete a Henry Allen. ¿A vosotros quién os gustaría que interpretase a Henry Allen? Dejadme en los comentarios. No, bueno, parece ser que DC acaba de confirmar que va a haber una película de Hawkman, el personaje de la JSA, de la justicia americana. Y es que este personaje, ya sea Rhys Tyler o Ryan Tyler, padre o hijo, va a tener su propia película, a pesar de lo estúpido que es el personaje, que solo tiene poderes de superfuerza durante 1 hora al día. Nadie lo ha pedido, pero vamos a hacer una película de Hawkman. Bueno, patriotas, ya sabéis que si llegamos a los 100 suscriptores y 100 visualizaciones en un solo vídeo, haremos nuestro fanmade soñado. No es más que vosotros me decís qué película o serie queréis ver adaptado, y yo elegiré el reparto y el casting, el argumento de que irá a la película y el director soñado. Ahora que Joss Whedon y Remedy están libres, ¿qué os parecería? Bueno, patriotas, parece que el medio Production List dice que el 5 de abril empezará el rodaje de Armor Wars. ¡Qué ganas tenemos de que empiece esta gran serie que todos estamos esperando! Tenemos
tenemos nuevo personaje para Hulka, y en este caso es una Skrull. Sí, una mujer Skrull que se llama Spawn. Si no os suena ese nombre es porque es más conocido por Adam, y es una mujer al que le gusta el pot de la tierra. Sí, no sabemos por qué. Y además busca el poder y el dinero y la fama. Es amiga de Hulka, amiga de Jennifer Walters, así que no va a ir contra ella, va a ayudarla y a ser una buena y fiel amiga en la serie de She-Hulk. Bueno, patriotas, ¿qué noticia nos traigo? Cobie Smulders puede volver como Maria Hill para Invasión Secreta. Y además Kevin Feige ha dicho hace muy poquito que vamos a volver a ver a The Shield y a Hydra en el UCM. ¿Cuándo, dónde y cómo? No lo sabemos todavía, pero Kevin Feige dice que es muy probable que los veamos en el UCM. Yo apostaría por esta serie, por Invasión Secreta. Que el actor Kingsley Ben-Adir puede ser el villano principal de Invasión Secreta. ¡Qué guay! Como en el sitio 4chan ha aumentado la información que decía de los rumores sobre Invasión Secreta. Laura Paulson en algún papel que ya no sabe cuál van a interpretar. Ralph Fiennes se puede incorporar al rodaje de Invasión Secreta. Bueno, patriotas, ya sabéis que tengo vídeos ocultos solamente exclusivos para suscriptores, para nadie más, y no los vais a poder ver de ninguna otra forma si no estáis suscritos. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer: suscribiros, dejarme un medio de contacto para que os envíe el enlace del vídeo y traer gente nueva para que se suscriba al canal. A ver, ya sabemos confirmadísimo que, según dice Marvel, puede ser que se retrase el estreno de La Viuda Negra en los cines o que no se retrase, depende de cómo estén los cines en cada país en cada momento. Es posible que en algunos países se estrenen en cines o directamente para Disney Plus. De momento se confirma la fecha 29 de abril de 2021 como fecha de estreno en cines, pero que en el último momento pueden cambiar. Ya sabéis que Marvel quiere estrenar el mayor número de sus películas importantes que sean posibles en cine. Y así es, que Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos, puede ser el 9 de julio del 2021. Los Eternos puede estar el 5 de noviembre del 2021. Spider-Man No Way Home el 17 de diciembre de este mismo año, el 2021. Ya nos vamos al 2022 con Doctor Extraño 2 y su universo de la locura. Y sería para el 25 de marzo del 2022. Estas son fechas confirmadas de momento. Por Love and Thunder nos iríamos al 6 de mayo del año que viene, el 2022. Para Black Panther 2, que esta todavía no sabemos fecha de estreno seguro, como vea que es el 8 de julio del 2022. Capitana Marvel, 11 de noviembre del año que viene, el 2020. Sandman, según los rumores, es el 17 de febrero del 2023. Luego iría Guardianes de la Galaxia 3 con su película de Navidad, recordemos que también la van a rodar al mismo tiempo, el 5 de mayo del 2023, 5 de mayo del 2023, Los Cuatro Fantásticos el 28 de julio del 2023 y Deadpool 3 en noviembre del 2023, y esto aquí por darle una posible fecha de estreno de la película de Blade que todavía no la sabemos, es solamente un rumor. Así que de momento estas son las fechas de estreno, supone las películas de Marvel Studios. Bueno, patriotas, ¿qué noticia nos traigo? Y es que tenemos nuevo traje, sí, nuevo traje para Doctor Extraño 2 y su universo de la locura. Y es un nuevo traje para el Doctor Extraño más parecido al de los cómics. Y a ver cómo le quedará a Benedict Cumberbatch. Bueno, patriotas, a ver, según el medio de Yumiardi, iban a buscar a un actor para hacer de Adam Warlock, y era Zac Efron. Ese era el rumor que corría. James Gunn lo ha desmentido, ha dicho que no, que eso no es verdad. Que si quisieran a Zac Efron no buscarían un actor parecido a Zac Efron, sino querían a por Zac Efron. Y además, dice, ellos no querrían un actor afroamericano, ¿vale? Debajo del personaje de Adam Warlock. Pero dice James Gunn que si lo van a pintar de dorado, ¿qué más da quien esté debajo del traje? Buscarían un actor afroamericano de cualquier color. Que esto es una completa chorrada y que no ha acertado en nada. Así que, de momento, creemos al director, aunque siempre cabe dudas de que si creer o no creer al director. Bueno, patriotas, ¿qué noticia nos traigo? Y es que tenemos las primeras imágenes de los Celestiales, y los Celestiales, y las primeras imágenes de Carro, el desviante de la película de Los Eternos. ¡Hala, qué guay! A que los estoy estrenando en todas vuestras cosas. Os traigo una cantidad de rumores que se han filtrado en la página de 4chan, por lo tanto hay que tomarlo con pinzas. Los voy a leer para que no haya ningún tipo de error ni problema. Ahora empezamos con que Harry Styles puede ser Star Force en la película de Los Eternos. Y siguiendo con las películas externos, parece ser que Diego Luna será Crow, el examante de Tina, en esta misma película. Además se plantarán semillas de Los Eternos a lo largo de las diferentes películas del universo de Marvel. ¡Guay! Ahora seguimos con Capitana Marvel 2, y que es John Boyega. Finalmente parece ser que será quien interpretará a Blue Marvel. Owen regresará como el hermano de Jan Rock. Bueno, se incorporará al rodaje como hermano de Jan Rock en Capitana Marvel 2. Y Jude Law volverá. También tenemos noticias sobre Ant-Man Quantum Manía. Y es que Bobby Carnine y Judy Greer harán pequeños papeles secundarios. Ya sabéis que Judy Greer es la esposa de Ant-Man. Y además será una película familiar a gran escala. También está programado, ya sabéis que para febrero, como hemos rumoreado antes, su estreno. Blade está buscando en estos momentos directores. Dice que se está hablando con Sakaki, Kiki Lane y Jamel Muay y del Rey Lindo para que se incorporen a la película. No sabemos en qué papeles todavía. Y el 7 de octubre de 2022 es la fecha de estreno. Supuestamente Deadpool 3 está buscando título y director. Se rumorea que puede ser Robert Rodríguez, es uno de los candidatos principales. Ahora nos vamos con Guardianes de la Galaxia 3.
Y es que James Gunn no hará la película hasta que no acabe de rodar la serie Peacemaker. Sataka y Ayesa tendrán papeles mucho más importantes. ¡Que genial! Los Cuatro Fantásticos están buscando escritores adicionales, aparte de John Wall. The Mutants se programó para el 2025 más o menos. Una película de Ashford y Nova también están pensadas en desarrollo en estos momentos. ¿Da para fase 5, fase 3? Kevin Feige tiene un montón de nombres que le gustaría que interpretase a algún personaje en el UCM. De momento son rumores y os lo voy a contar. Tenemos a Millie Bobby Brown, a Saoirse Ronan, a John Krasinski, Emily Blunt, Liam Hemsworth, Jonathan Groff, Aaron Taylor-Joy, Regé-Jean Page, Ana de Armas, Gary Oldman y Keanu Reeves, además de Henry Cavill. Y lo de Henry Cavill lo sabía porque lo hablaba anteriormente. Loki, de la serie más loca del UCM. Richard Egger interpretará al viejo Loki y Sofía Di Martino no será la Loki mujer, no será Lady Loki, sino que será la encantadora. Liz Taylor regresará como Betty Ross en She-Hulk, en Hulka. Además, la Abominación y Titanes serán los principales villanos. Moon Knight es la propiedad más importante y más seria y oscura hasta ahora del universo del UCM. Bobby Small, como ya os he dicho antes, regresará como Maria Hill. Armor Wars representará el regreso de Justin Hammer como Sam Rockwell, eso ya sabíamos. La serie de Wakanda será una precuela y los cimientos de Wakanda. Black Widow se terminó desde el año pasado y no hay posibilidad de recast, de retomas. No hay en estos momentos. Ben Kingsley tendrá un cambio en Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos. Wong tiene un papel menor, no sé qué pinta Wong en todo esto, pero bueno. Fin Fan Food será el villano principal del capítulo final. Y a ver, todo esto hay que tomarse con mucho cuidado porque son filtraciones de 4chan con toda la credibilidad que tiene esta página. Es muy poquita. Bueno, patriotas, parece ser que se retrasa el estreno de Venom al 17 de septiembre de 2021. Yo creo que lo saca este año. Actor Chiwetel Ejiofor hace de Mordor en Doctor Extraño. Ya está rodando en estos momentos Doctor Extraño 2. Es una locura, qué guay. Se rumorea que puede ser un esbirro de pesadilla para esta película. Muy interesante eso. Entonces parece ser Marvel tiene pensado incorporar al personaje de Punisher y de Daredevil como Elektra en diferentes películas del universo de Marvel. De momento es solamente un rumor, pero parece muy probable que así lo hagas finalmente. Bueno, patriotas, parece ser que Kevin Feige ha anunciado que es posible que veamos a los jóvenes Vengadores en el UCM dentro de muy poquito. Bueno, patriotas, parece ser Russell Crowe, tal y como dijo Street Marvel, tal y como dijo Dani Laji en Street Marvel, ya está rodando sus escenas como Zeus en Thor Love and Thunder en Australia. ¡Qué genial, qué guay, qué maravilloso! ¿Os gusta Russell Crowe como Zeus en el UCM, el universo cinematográfico de Marvel? Dejadme en los comentarios. Bueno, patriotas, parece ser que la actriz Millie Bobby Brown, o Wonce en Stranger Things, va a interpretar un papel en Deadpool 3, todavía sin saber qué papel va a ser. Que estamos en conversaciones para ver quién interpreta al villano en Deadpool 3. Y el actor elegido parece ser que es Jim Carrey. De momento es solamente un rumor, pero estamos deseando ver a Jim Carrey en Deadpool 3. Tenemos el rumor de qué va a ir la película de Spider-Man No Way Out. Y es que va a tratar sobre el cómic Spider-Man Happy Birthday, en donde Spider-Man viajaba a través de diferentes dimensiones junto al Doctor Extraño. ¿Os suena de algo? Además, luchaba contra diferentes villanos a lo largo de sus diferentes encarnaciones, porque a veces se metía en el cuerpo pasado y futuro de sus anteriores encarnaciones. Según se rumorea, puede ser que dentro de muy poquito veamos a Miles Morales en Sony, en el universo de Sony. Y resulta que Tom Holland, el personaje de Peter Parker de Tom Holland, pasaría al UCM. Es decir, tendríamos una película de Miles Morales para el Sonyverse y una película de Spider-Man para el UCM, ya que parece ser que Tom Holland irá a la University. Que luego haya o no un spin-off conjunto de ambos, eso ya es otra cosa que queda más en duda. Pero parece ser que quiere hacer una película de Miles Morales y Marvel quiere quedarse con Peter Parker, con el de Tom Holland. Bueno, patriotas, parece ser que Kevin Feige acaba de confirmar a Oscar Isaac que ya está entrenando. Ya tenemos el primer vídeo de Oscar Isaac entrenando para el papel de Caballero Luna. Ya es definitivo, ya es oficial. Matt Spector será Oscar Isaac en el Caballero Luna. Además están buscando nuevos actores latinos y judíos para interpretar papeles secundarios. Bueno, patriotas, tenemos las primeras imágenes de Jupiter Legacy, de Black Star y de Utopia. ¡Qué guay! Bueno, patriotas, tenemos dos nuevas actrices que se van a incorporar al spin-off de The Boys. Recordad que está centrado en una universidad de superhéroes y son las actrices Jack Sinclair y Lizzie Broadway. ¡Qué guay! ¡Qué ganas tengo de ver este spin-off de The Boys! Todo lo que sale de The Boys me encanta. Tres actores que se incorporan a la tercera temporada de la serie de The Boys. Todavía no sabemos en qué papeles. Por una parte serán Maddie Phillips, tendremos también a la actriz Amy Carrero y al actor Sean Paul McGilly. Y estos tres actores se incorporarán a la tercera temporada de The Boys. Todavía no sabemos en qué papel.
que os traigo la mala noticia de que el videojuego de DC Gotham Knight se retrasará hasta el 2022. Bueno, patriotas, ya tenemos el nuevo tráiler del videojuego de Marvel's Avengers sobre su próximo DLC, The War of Wakanda. Así que lo voy a discutir y a disfrutar. Bueno, patriotas, han sido muchas noticias de DC, muchas noticias de Marvel que me quedaban por recopilar, muchas noticias de independientes. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer para más noticias. Suscribiros, darle a la campanita, todas para que no os venga, para que llegue a vuestro correo electrónico. Darle like si os ha gustado el vídeo, dejadme en los comentarios cuál es vuestra noticia preferida, qué actores os gustaría que interpretase a vuestros personajes preferidos, comentar las noticias, decidme cómo puedo mejorar el canal, qué vídeos os gustaría ver en el canal. Recordad el jueguecito que tenemos, el fanmail. Llegamos a los 100 suscriptores y 500 visualizaciones. En un solo vídeo haremos el mail soñado. Y recordad que tengo vídeos exclusivos y ocultos solamente para suscriptores, para nadie más. Si no estáis suscritos no vais a poder verlo de ninguna forma. Así que dejadme en los comentarios un medio de contacto, los comentarios en las redes sociales o donde queráis un medio de contacto para que os envíe el enlace. Que si no, no lo vais a poder ver. Recordad que Patria Freak es un refugio, son diferentes y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y muchísimas gracias. Tú que has sido presidente, por favor, dame algún consejo. ¡Oh! Claro que es un muñeco, ¿cómo dar un consejo? Si es el de verdad no puedo hablar con él.